Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaivam Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Yajamudirajet Savai Pumsham Paradharmo Yato Bhakti Yadokshaye Ahai Tukya Pratihata Yajatma Suprashidati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prayojita Yanayatyashu Veragyam Yanam Chayat Ahai Tukam. Srimad Bhagavatam Ki. Entonces, seguimos en el canto 1, pero justo vamos a empezar el capítulo 8. Ya vamos en el capítulo 8 del canto 1. Hay que recordar que en este canto 1 vamos a tener un total de 19 capítulos en este primer canto, de los 12 cantos que existen. Si es que llegamos a terminarlos en esta vida, o bueno, en estas grabaciones, porque a lo mejor los terminamos por otro lado, por fuera, pero en estas grabaciones que si llegamos, vamos a llegar hasta el 10, porque el 11 y el 12 están nada más en inglés. Sí los podríamos leer, pero va a ser un poquito más complicado. Pero bueno, vamos primero capítulo por capítulo, canto por canto. Canto 1, capítulo 8. ¿De cuántos dijimos que eran? De 19. Entonces nos faltan 11 del primer canto nada más. Y el capítulo 8 son las oraciones de la reina Kunti y la salvación de Parikshit. Mantra 1. Shuta Uvacha. Atate Samparitanam Swanam Udakam Ichatam Datum Sakrishna Gangayam Purashkritya Yayustriya. Sutta Goswami dijo: luego los Pándavas, deseando repartirles agua a los parientes de los muertos que lo habían deseado, fueron al Ganges con Draupadi y las damas iban adelante. En la sociedad hindú se acostumbra hasta la fecha ir a bañarse al Ganges o cualquier otro río sagrado cuando ocurre la muerte de la familia. Cada uno de los miembros de la familia vierte un tarro de agua del Ganges por el alma que ha partido y camina en una procesión, con las damas delante. Los Pándavas también seguían las reglas hace más de 5000 años. El señor Krishna, siendo primo de los Pándavas, también se encontraba entre los familiares. Mantra 2. Tenini Yodakam Sarvi Pilapya cha Brishman Puna Apluta Hari Padavya Raya Putra Sarishyale. Habiéndose lamentado por ellos y habiendo ofrecido suficiente agua del Ganges, se bañaron en el río, cuyas aguas están santificadas por estar mezcladas con el polvo de los pies del loto del Señor. Mantra 3. Tatrashinam Kurupatim Dhritarashtram Sahanuyam Gandarim Putra Shokartam Pritam Krishnam Chamadava. Ahí se sentó el rey de los Kurus, Yudhishthir Maharaj, junto con sus hermanos menores y Dhritarashtra, Gandhari, Kunti y Draupadi, todos sobrecogidos por la pena, y el señor Krishna también estaba ahí. La batalla de Kurukshetra se libró entre familiares, y por eso todas las personas afectadas eran también familiares entre sí, como Yudhishthir, sus hermanos Kunti, Draupadi, Subhadra, Dhritarashtra, Gandhari y sus nueras. Todos los principales cadáveres estaban relacionados entre sí de una u otra forma, y por consiguiente la familia estaba unida en dolor. Krishna era también uno de ellos, en su carácter de primo de los Pándavas y sobrino de Kunti.
así como de hermano de Subhadra. Por lo tanto, el Señor se solidarizó igualmente con todos ellos, y en consecuencia comenzó a apaciguarlos como era debido. Mantra 4. Santayam Asha Munivi Hata Bandun Shucharpitam Bhuteshu Kalasya Gatim Darsayan Napratikriyam. Citando las estrictas leyes del Todopoderoso y sus reacciones en los seres vivientes, el Señor Krishna y los Munis comenzaron a apaciguar a aquellos que estaban conmocionados y afectados. Ninguna entidad viviente puede alterar las estrictas leyes de la naturaleza, las cuales están bajo las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios. Las entidades vivientes se hallan eternamente bajo el dominio del Señor. El Señor hace todas las leyes y órdenes que por lo general se denominan Dharma. Nadie puede crear ninguna fórmula religiosa. Religión genuina significa acatar las órdenes del Señor. Las órdenes del Señor se enuncian claramente en el Bhagavad Gita. Todo el mundo debe seguirlo únicamente a Él, o seguir sus órdenes, y eso hará que todos se vuelvan felices, tanto material como espiritual. Mientras nos hallemos en el mundo material, tenemos el deber de seguir las órdenes del Señor. Y si por la gracia del Señor nos liberamos de las garras del mundo material, entonces en nuestra etapa liberada también podemos prestarle al Señor un amoroso servicio eterno. En nuestra etapa material no podemos ni vernos nosotros ni ver al Señor, por la falta de visión espiritual. Pero cuando nos liberamos del afecto material y nos situamos en nuestra forma espiritual, podemos vernos nosotros y ver al Señor cara a cara. Mukti significa reintegrarse a la posición espiritual y original de cada uno, después de abandonar el concepto de vida material. Por consiguiente, la vida humana tiene la finalidad específica de que nos capacitemos para esa libertad espiritual. Desafortunadamente, bajo la influencia de Maya, aceptamos esta transitoria vida de solo unos cuantos años como nuestra existencia permanente, y así pues quedamos engañados con la posesión de un supuesto país, hogar, tierra, hijos, esposa, comunidad, riquezas, etc., que son representaciones falsas creadas por Maya. Y bajo el dictado de la Maya, peleamos entre nosotros para proteger esas falsas posesiones. Mediante el cultivo de conocimiento espiritual podemos darnos cuenta de que no tenemos nada que ver con todos esos enseres materiales. Así quedamos libres de inmediato del apego material. Esta disipación de los recelos de la existencia material tiene lugar de un modo instantáneo por la asociación con los devotos del Señor, quienes son capaces de inyectar el sonido trascendental en las profundidades del corazón confundido, y con ello hacer que uno quede prácticamente liberado de toda lamentación y engaño. Ese es un resumen de las medidas para tranquilizar a aquellos que están afectados por la reacción de las estrictas leyes materiales, exhibidas en las formas de nacimiento, muerte, vejez y enfermedades, factores irresolubles de la existencia material. Las víctimas de la guerra, es decir, los miembros de la familia de los Kurus, se estaban lamentando de los problemas de la muerte, y el Señor los tranquilizó en base al conocimiento. Mantra 5. Sadayi Twayata Satro Swam Rajam Kitaver Hritam Gatayit Vashato Ragnya Kachash Parsha Kshatayusha. El hábil Duryodhana y su bando usurparon astutamente el reino de Yudhishthir, quien no tenía ningún enemigo. Por la gracia del Señor la recuperación se llevó a cabo, y los inescrupulosos reyes que se unieron a Duryodhana fueron matados por él. Otros también murieron, habiéndose disminuido la duración de sus vidas por haber manipulado ásperamente el cabello de la reina Draupadi. En los días gloriosos, o antes del advenimiento de la era de Kali, los brahmanas, las vacas, las mujeres, los niños y los ancianos eran debidamente protegidos. La protección de los brahmanas mantiene la institución de Varna Ashram, la cultura más científica para el logro de la vida espiritual. La protección de las vacas mantiene la más milagrosa forma de alimento, es decir, la leche, para conservar los tejidos más finos del cerebro en aras de la comprensión de los propósitos más elevados de la vida.
3. La protección de las mujeres mantiene la castidad de la sociedad, mediante la cual podemos obtener una buena generación para la paz, la tranquilidad y el progreso de la vida. 4. La protección de los niños le da a la forma humana de vida su mejor oportunidad de preparar la senda para liberarse del cautiverio material. Esa clase de protección de los niños comienza desde el mismo día de su concepción, a través del proceso purificatorio de Garbhadana Samskara, el comienzo de la vida pura. La protección de los ancianos les da a estos una oportunidad de prepararse para una vida mejor después de la muerte. Toda esta visión se basa en factores que conducen hacia una humanidad triunfante, en contraste con la civilización de perros y gatos refinados. La matanza de las inocentes criaturas anteriormente mencionadas está totalmente prohibida, pues incluso por insultarlas se reduce la duración de vida de uno. En la era de Kali, ellos no son debidamente protegidos, y por eso la duración de vida de la generación actual se ha cortado considerablemente. En el Gita se afirma que cuando las mujeres se vuelven poco castas por la falta de protección adecuada, aparecen niños no deseados, que reciben el nombre de bastardos. No es cierto, de Varna Shankara, que es lo mismo, ¿no? Varna Shankara. Insultar a una mujer casta significa causar un desastre en la duración de la vida. Dushashana, un hermano de Duryodhana, insultó a Draupadi, una dama casta ideal, y en consecuencia, los malvados murieron prematuramente. Esas son algunas de las estrictas leyes del Señor que se mencionaron con anterioridad. Mantra 6. Yaya Jitwashwamede Tam Trivirutama Kalpake Tajasha Pavanam Dikshu Shatamanyor Ivatanot. El Señor Krishna hizo que Yudhishthir Maharaj dirigiera 3 Ashwamedha Yajñas, o sacrificios de caballos, bien ejecutados, y con ello hizo que todas las direcciones se glorificara la virtuosa fama de éste, tal como la de Indra, quien había ejecutado 100 de tales sacrificios. Esto es algo así como el prefacio de los Ashwamedha Yajñas que realizó Maharaj Yudhishthir. La comparación que se hace entre Maharaj Yudhishthir y el Rey del Cielo es significativa. El Rey del Cielo es de una opulencia miles y miles de veces más grande que la de Yudhishthir. Sin embargo, la fama de Yudhishthir no era menor. La razón de ello es que Maharaj Yudhishthir era un devoto puro del Señor, y solo por la gracia de este estaba en el mismo nivel que el Rey del Cielo, aun a pesar de que ejecutó únicamente 3 yajñas o sacrificios, mientras que el Rey del Cielo ejecutó cientos de ellos. Esa es la prerrogativa del devoto del Señor. El Señor es equitativo con todo el mundo, pero un devoto del Señor es más glorificado por estar siempre en contacto con el supremamente grande. Los rayos del sol se distribuyen equitativamente, pero aún así hay algunos lugares que siempre están oscuros. Eso no se debe al sol, sino a la capacidad receptiva. De igual forma, aquellos que son devotos del Señor, 100%, obtienen la misericordia del Señor en su máxima expresión. Misericordia que siempre se distribuye equitativamente por todas partes. Mantra 7. Amantriya Pandu Putramcha Shene Yodava Samyuta Dvapa Yana Divir Vipre Pujite Prati Pujita. El Señor Krishna me preparó entonces para su partida. Él invitó a los hijos de Pandu, después de haber sido adorado por brahmanas encabezados por Vyasadev. El Señor también correspondió con los saludos. El Señor Krishna era aparentemente un sattria y no tenía que ser adorado por los brahmanas, pero todos los brahmanas ahí presentes, encabezados por Vyasadev, sabían que él era Dios y por eso lo adoraron. El Señor correspondió con los saludos solo para hacerle honor al orden social de que un sattria obedece las órdenes de los brahmanas. Aunque todos los sectores responsables siempre le ofrecían al Señor Krishna los respetos,
que se le deben al Señor Supremo, él nunca se desvió de las costumbres habituales que existen entre las 4 órdenes. El Señor observó deliberadamente todas esas costumbres sociales de manera que los demás lo siguieran en el futuro. Mantra 8. Gantum Krita Matir Brahman Dwarakam Ratam Ashtita Upale Ve Vida Vantim Utaram Vaya Vivalam. En cuanto él se sentó en la cuadriga para partir hacia Dwarka, vio que Uttara, atemorizada, se dirigía apresuradamente a él. Todos los miembros de la familia de los Pándavas dependían por completo de la protección del Señor. Y por consiguiente, el Señor los protegía a todos ellos, en todas circunstancias. El Señor protege a todo el mundo, pero aquel que depende completamente de Él, el Señor lo cuida de un modo especial. El padre le presta más atención al hijo pequeño, que depende exclusivamente de él. Mantra 9. Uttara Vacha. Pahi Pahi Mahayogin, Deva Deva Jagatpate, Nanyam Tuat Avayam Pasye, Yatra Mrityu Parashparam. Uttara dijo: oh Señor de señores, Señor del universo, tú eres el más grande de todos los místicos. Por favor, protégeme, pues en este mundo de dualidad no hay nadie más que pueda salvarme de las garras de la muerte. Este mundo material es el mundo de la dualidad, en contraste con la unidad que hay en el reino absoluto. El mundo de la dualidad está compuesto de materia y espíritu, mientras que el mundo absoluto es todo espíritu, sin ningún vestigio de cualidades materiales. En el mundo dual, todos están tratando falsamente de volverse amo del mundo, mientras que en el mundo absoluto, el Señor es el Señor absoluto, y todos los demás somos sus servidores absolutos. En el mundo de dualidad, todos están envidiosos de todos los demás, y la muerte es inevitable debido a la existencia dual de la materia y el espíritu. Para el alma entregada, el Señor es el único refugio en contra del temor. En el mundo material, uno no puede salvarse de las crueles manos de la muerte, sin haberse entregado a los pies del loto del Señor. Mantra 10. Avi Dravati Mamesha Sara Tap Tayasho Vivo Kamam Dahatu Mamnata Mam Megarbo Nipatyatam. Oh mi Señor, tú eres todopoderoso. Una flecha de hierro incandescente se dirige rápidamente hacia mí. Mi Señor, que me queme a mí personalmente si así lo deseas, pero por favor no dejes que queme a mi embrión y que haga que yo lo aborte. Mi Señor, ten bondad de hacerme este favor. Este incidente ocurrió después de la muerte de Abhimanyu, el esposo de Uttara. Uttara, la viuda de Abhimanyu, debió haber seguido el sendero de su esposo, pero debido a que estaba embarazada y Maharaj Pariksit, un gran devoto del Señor, se hallaba en el estado de embrión, ella era responsable de protegerlo. La madre tiene la gran responsabilidad de brindarle una protección total al niño, y en consecuencia Uttara no sentía vergüenza de expresar esto francamente ante Krishna. Uttara era la hija de un gran rey, la esposa de un gran héroe y la alumna de un gran devoto. Y luego fue, además, la madre de un gran rey. Ella era afortunada en todos esos aspectos. ¿Cuánto llevamos? Mantra 11. Shuta Uvacha Upadraya Vachastasya Bhagavan Bhakta Vatsala Apandavam Idam Kartum Dronerastram Abudyata. Sutta Goswami dijo: habiendo oído pacientemente las palabras de ella, Krishna, quien es siempre muy afectuoso con sus devotos, pudo de inmediato entender que Ashwatthama, el hijo de Dronacharya, había lanzado el Brahmastra para acabar con la última vida de la familia Pándava.
El Señor es imparcial en todos los aspectos, pero aún así se inclina hacia sus devotos, porque hay una gran necesidad de esto en aras del bienestar de todos. Las Pándavas era una familia de devotos y por tanto el Señor quería que ellos gobernaran el mundo. Esa fue la razón por la cual él derrotó el régimen de la compañía de Duryodhana y estableció el régimen de Maharaj Yudhishthir. Por consiguiente, él también quería proteger a Maharaj Pariksit, quien se encontraba en estado de embrión. A él no le gustaba la idea de que el mundo se quedara sin los Pándavas, la familia de devotos ideal. Mantra 12. Tarjyavata Muni Shrestha Pandava Pancha Sayakan Atmana Vimukan Diptan Alakshya Shtrani Upadadu. Otu Shaunaka, el principal de los grandes pensadores. Los Pándavas, viendo que el deslumbrante Brahmastra se dirigía hacia ellos, empuñaron sus 5 armas respectivas. Los Brahmastras son más finos que las armas nucleares. Ashwatthama disparó el Brahmastra simplemente para matar a los Pándavas, es decir, a los 5 hermanos encabezados por Maharaj Yudhishthir y al único nieto de estos, el cual se hallaba en el vientre de Uttara. De modo que el Brahmastra, más eficaz y fino que las bombas atómicas, no era tan ciego como estas últimas. Cuando se lanzan bombas atómicas, estas no discriminan entre el blanco y los demás. Las bombas atómicas principalmente les hacen daño a los inocentes porque no pueden ser controladas. El Brahmastra no es así. El Brahmastra distingue el blanco de los demás y procede conforme a ellos sin hacerle daño a los inocentes. Mantra 13. Vyasanam Vikshya Tatesham Ananya Vishayatmanam Sudarshanena Swastrena Swanam Raksham Vyadad Vivo. La todopoderosa personalidad de Dios Krishna, habiendo observado que un gran peligro acechaba a sus devotos puros, quienes eran almas totalmente entregadas, esgrimió de inmediato su disco Sudarshana para protegerlos. El Brahmastra, el arma suprema lanzada por Ashwatthama, era un arma similar a la nuclear, pero con más radiación y calor que esta. Ese Brahmastra es el producto de una ciencia más sutil, siendo el producto de un sonido más fino, un mantra que se encuentra en los Vedas. Otra ventaja de esa arma es que no ciega como el arma nuclear, pues puede ser dirigida únicamente hacia el blanco y nada más. Ashwatthama lanzó el arma solo para acabar con todos los miembros varones de la familia de Pandu. Por lo tanto, en un sentido, era más peligrosa que las bombas atómicas, porque podía penetrar incluso en el lugar más protegido de todos y nunca erraba el blanco. Sabiendo todo esto, Krishna esgrimió de inmediato su arma personal para proteger a sus devotos, los cuales no tenían a nadie más que a Krishna. En el Gita, el Señor ha prometido claramente a sus devotos que nunca habrán de ser vencidos, y Él se comporta conforme a la calidad o grado del servicio devocional que le prestan los devotos. Aquí es significativa la palabra Ananya Vishayatmanam. Los Pándavas dependían de la protección del Señor en un 100%, aunque todos ellos eran de por sí grandes guerreros, pero el Señor no les hace caso ni siquiera a los más grandes guerreros. Y además los vence en un 2x3. Cuando el Señor vio que no quedaba tiempo para que los Pándavas contraatacaran el Brahmastra de Ashwatthama, esgrimió su arma, el Sudarshan Chakra, incluso a riesgo de romper su propio voto. Aunque la batalla de Kurukshetra estaba casi terminada, aún así, de acuerdo con su voto, él no debió de haber esgrimido su propia arma, pero la emergencia era más grande que el voto. Él es mejor conocido como Bhakta Vatsala, o el amante de los devotos, y así pues prefirió continuar como Bhakta Vatsala antes que ser un moralista mundano que nunca rompe su solemne voto. Mantra 14. Antashta Sarva Bhutanam Atma Yogeshwara Hari Swa Maya Ya Prinot Garbam Veratya Kuru Tantabe. El Señor del misticismo supremo, Krishna, reside en el corazón de todos en forma de Paramatma, tal
Como tal, solo para proteger al descendiente de la dinastía Kuru, cubrió el embrión de Uttara con su energía personal. El Señor del misticismo supremo puede residir simultáneamente dentro de todos, e incluso dentro de los átomos mediante su aspecto Paramatma, su porción plenaria. Por consiguiente, desde dentro del cuerpo de Uttara, él cubrió el embrión para salvar a Maharaj Pariksit y proteger la descendencia de Maharaj Kuru, de quien el rey Pandu también era descendiente. Tanto como los hijos de Dhritarashtra como los de Pandu pertenecían a la misma dinastía, la de Maharaj Kuru. En consecuencia, todos ellos eran generalmente conocidos como los Kurus. Pero cuando hubo diferencias entre las dos familias, a los hijos de Dhritarashtra se les conoció como Kurus, mientras que a los hijos de Pandu se les conoció como Pándavas. Como todos los hijos y nietos de Dhritarashtra fueron matados en la batalla de Kurukshetra, al último hijo de la dinastía se le designa como al hijo de los Kurus. Mantra 15. Yadyapi Ashtram Brahma Shira Tuamogam Chapratri Pratikriyam Vaishnavam Teya Ashadya Shama Shamyath Brigudvaha. O Saunaka, aunque la suprema arma Brahmastra lanzada por Ashwatthama era irresistible y no podía ser detenida ni contrarrestada, fue neutralizada y desbaratada al confrontar la fuerza de Krishna. En el Gita se dice que el Brahmayoti, o la brillante refulgencia trascendental de Brahma, descansa en el Señor Krishna. En otras palabras, la brillante refulgencia conocida como Brahma Teya no es más que el conjunto de los rayos del Señor, de la misma manera en que los rayos del Sol son rayos del disco solar. Así que esa arma Brahma, aunque era irresistible en el sentido material, tampoco pudo superar la suprema fortaleza del Señor. El arma denominada Brahmastra que Ashwatthama lanzó fue neutralizada y desbaratada por el Señor Krishna mediante su propia energía, es decir, él no esperó a que nadie más lo ayudara porque él es absoluto. Mantra 16. Mamam shta hietad ascharyam sarvascharyamaye chute yahidam mayaya devya sriyati avati hantyaya. Oh brahmanas, no crean que esto es algo especialmente maravilloso entre las actividades de la misteriosa e infalible personalidad de Dios. Él mantiene y aniquila todas las cosas materiales mediante su propia energía trascendental, aunque él mismo es inaciente. Las actividades del Señor siempre son inconcebibles para el diminuto cerebro de las entidades vivientes. Nada es imposible para el Señor Supremo, pero a nosotros todas sus acciones nos parecen maravillosas y en consecuencia Él siempre está más allá del alcance de lo que podemos concebir. El Señor es la todopoderosa y omniperfecta personalidad de Dios. El Señor es perfecto 100%, mientras que los demás, es decir, Narayan, Brahma, Shiva, los semidioses y todos los demás seres vivientes, poseen únicamente diferentes porcentajes de dicha perfección. Nadie es igual ni más grande que Él. Él no tiene rival. Mantra 17. Brahma Teya Vinir Mukte Atmaye Shaha Krishnaya Prayana Vimukam Krishnam Idamaha Aha Pritashati. Salvados así de la radiación del Brahmastra, Kunti, la casta devota del Señor, sus 5 hijos y Draupadi le hablaron al Señor Krishna mientras partía al hogar. A Kunti se le describe aquí como Sati o casta, debido a la devoción pura que poseía por Krishna. Lo que ella tenía en mente se expresará ahora en las siguientes oraciones al Señor Krishna. Un casto devoto del Señor no acude a otros, es decir, a ningún otro ser viviente o semidios, ni siquiera para salvarse del peligro. Esa fue siempre la característica de toda la familia de los Pándavas. Ellos no tenían nada más que a Krishna y por consiguiente el Señor también estaba siempre dispuesto a ayudarlos en todos los aspectos y en todas las circunstancias. Esa es la naturaleza trascendental del Señor.
él corresponde con el devoto por la dependencia de éste, de modo que uno no debe de buscar la ayuda de imperfectos seres vivientes o semidioses, sino que debe buscar toda la ayuda del Señor Krishna, quien es competente para salvar a sus devotos. No obstante, un devoto así de casto nunca le pide ayuda al Señor, pero el Señor espontáneamente siempre está ansioso de prestársela. Mantra 10, ¿qué no es? Bueno, nos quedamos en el mantra 17 y vamos a empezar con el mantra 18. La siguiente sesión, ¿va?